cordial saludo. A nuestro grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre acciones. En el artículo 82 habla sobre definición de acciones. Las acciones son partes alícuotas del capital, quiere decir partes proporcionales del capital. Y también nos habla que todos deben tener un mismo valor nominal. El valor nominal es dividir el capital inicial entre las acciones. El artículo 83 nos habla de creación de acciones. Siempre se van a crear las acciones cuando vean utilidades y ganancias en la sociedad y también cuando lo establezca en el pacto social y en la Junta General de Accionistas. El artículo 84 habla de la emisión de acciones. Solo se van a emitir una vez que hayan sido pagadas y suscritas a un 25% del valor nominal. El artículo 86 nos habla de obligaciones adicionales al pago de la acción. Estas obligaciones adicionales pueden ser dinerarias o no dinerarias y deberán recaer sobre todas las acciones de la sociedad. El artículo 87 nos habla de emisión de certificados de acciones. Se sanciona con nulidad la emisión de certificados de acciones y la transferencia de acciones ante restricción de la constitución de la sociedad o el aumento del capital, salvo que la ley permita la emisión de certificados. Gracias. Buenas noches, un cordial y grato saludo. En esta ocasión vamos a hablar del artículo 88 que nos hablan de las clases de acciones. Pueden existir una variedad de clases de acciones, cada uno con su respectivo derecho. Cuando hablamos de derecho nos referimos a las acciones con derecho a voto y las acciones sin derecho a voto. Esta última tiene un poder especial porque tiene participación en las utilidades, a diferencia de otras formas societarias que no se pueden realizar. La creación de estas distintas clases de acciones hay que tomar en cuenta que se realiza a través del pacto social o por acuerdo de la Junta General, modificando de esta manera el estatuto. Para la modificación o eliminación de esta clase de acciones se requiere la aprobación de los titulares de cada acción. Bien, ahora vamos a hablar del artículo 90 que nos habla de la representación de la acción. Cada acción perteneciente a una persona lo puede representar una persona, salvo que el estatuto establezca lo siguiente. Se puede dar el caso de que una persona represente acciones pertenecientes a diferentes socios, lo que da como resultado diferentes ideas. En el caso de garantías otorgadas sobre una acción o en la constitución de un usufructo, que es el derecho que da una persona para usar sus bienes y usar los beneficios con la obligación de poder cuidarlos. En ese caso se puede otorgar derecho de voto al acreedor garantizado o usufructuario. Ahora vamos a hablar del artículo 91 que nos hablan de la propiedad de la acción. La titularidad de las acciones se determina sobre la base de información de la matrícula de acciones, más no de la información de los registros públicos, porque de esta situación sale el nombre de la sociedad anónima. Pues la identidad de los accionistas no se inscriben en los registros públicos, sino en los registros privados. Ahora vamos a hablar del artículo 92, que nos hablan de la matrícula de acciones. El registro en que se anota la titularidad de las acciones y los actos que se realizan de estas acciones es la matrícula de acciones. Constituye un registro privado de la sociedad. Hay que tener en cuenta que se puede llevar anotaciones en un libro, en hojas sueltas, electrónicamente, pero claro, cada uno debidamente legalizado por un notario. A continuación vamos a hablar con el último artículo, que es el artículo 94, que es la creación de acciones sin derecho a voto. Pueden crearse una variedad de acciones, de una a más acciones, sin derecho a voto. Estas no se toman en cuenta en el quórum, que es el número de individuos para tratar algún tema referente a la sociedad, ni para las votaciones en la Junta General. Pero hay que tener en cuenta que para la modificación o eliminación de dichas acciones
sí se requieren los votos. Sí se requieren los votos para poder eliminarlas o Hola, ¿qué modificarlas. tal? En esta oportunidad les voy a hablar del artículo 97, que son las preferencias de las acciones sin derecho a voto. Este artículo nos indica que el titular tiene derecho a los dividendos preferenciales, en este caso como son las utilidades distribuibles, sin la necesidad de que haya un acuerdo adicional de la Junta General. También nos indica que en caso de que haya una liquidación de la sociedad, el titular de estas acciones tiene el derecho de recibir lo que es el reembolso del valor nominal de las acciones, obviamente ya descontando todo lo que son los dividendos pasivos antes de que se pague el valor nominal de las demás acciones. Artículo 98. Acciones en cartera. Por acuerdo de aumento de capital o descrito en el pacto social, indica que la sociedad puede crear acciones, ya sea con o sin derecho a voto. Estas acciones son llamadas acciones en cartera. Estas acciones son emitidas cuando la sociedad las suscribe y paga por lo menos un 25% del valor nominal de cada una de estas acciones. Establecen plazos y condiciones para dicha emisión. También indica que estas acciones solamente podrán representar un máximo del 25% de todas las acciones emitidas. Artículo 99. Suscripción de acciones en cartera. Este artículo indica que cuando la sociedad acuerda lo que es la emisión de las acciones en cartera, los accionistas obtienen lo que es el derecho de la suscripción preferente. En este caso, la sociedad otorga a los accionistas certificados que le dan el derecho de la suscripción preferente. Los accionistas, para que puedan obtener el derecho de la suscripción preferente, tienen un plazo de 5 días, contados desde el momento en que la sociedad genera lo que es, anuncia la colocación de las acciones en cartera. Artículo número 100. Certificados y otras formas de representación de las acciones. Las acciones se representan por certificados, anotaciones u otras formas que la ley lo permita. Los certificados, ya sean provisionales o definitivos, deben de contener por lo menos lo que es la denominación de la sociedad, el domicilio, la duración, el nombre del notario, lo que es el monto capital y valor nominal de cada acción, el monto que se ha desembolsado, lo que viene a ser, en este caso, el certificado y número de certificado. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Carlos Javier Saavedra Campos y en esta oportunidad voy a tratar de desarrollar los artículos referidos a las acciones, sus transmisiones, sus obligaciones, etc. Empezamos con el artículo 102, que nos habla de la transmisión de las acciones con obligaciones adicionales. Estas acciones particulares van a poder ser transferidas en la medida de que la sociedad, el accionista o el tercero con el cual nosotros tenemos la obligación así lo acepte, y esto va a ser reflejado ya sea en el pacto social, la escritura pública o el convenio particular que tenemos con este tercero, ¿no? Asimismo, este requisito no va a ser necesario solo en el caso que la naturaleza de esta obligación permita que sea garantizada el cumplimiento de manera solidaria por el obligado, ¿no? Pasando al artículo número 103, el cual nos habla de la opción para suscribir nuevas acciones. La emisión de nuevas acciones, tanto para terceros como para los propios accionistas, va a ser posible también en la medida que la Junta General de Accionistas lo permita, y esto va a ser permitido solo si se tiene el acuerdo de la totalidad de acciones con derecho a voto, también si es que está ya incluido en la escritura pública de constitución. Y esta emisión de nuevas acciones va a poder tener su plazo, sus términos y condiciones particulares, ¿no? Asimismo, salvo este nuevo acuerdo para la emisión de nuevas acciones lo impida, esta suscripción no va a impedir aumentos de capital, emisión de acciones en cartera
o emisión de obligaciones convertibles en acciones. Pasando al artículo número 105, que nos habla del control indirecto de las acciones. Las acciones de propiedad de una sociedad que es controlada por la sociedad emisora de las acciones no le van a poder dar a su titular ni el derecho a voto ni la capacidad de formar parte del quórum, ¿no? ¿Qué es una sociedad controlada? Una sociedad controlada es aquella en la que directa o indirectamente la propiedad del más del 50% de las acciones con derecho a voto son propiedad de la sociedad, de la misma sociedad emisora de las acciones. Y eso pasa bastante en el país en el que vivimos, en la cual muchas grandes empresas son propietarias de la mayoría, ¿no? Entonces deciden y tienen el control de las pequeñas empresas que las conforman, ¿no? Pasando al artículo 106, que son los préstamos con garantía de las propias acciones. En ningún caso la sociedad, al formar un préstamo o prestar garantías, puede quedar en garantía la propia acción, ni para la adquisición de estas acciones, ¿no? Y todo esto bajo responsabilidad del directorio. Y nuestro último artículo nos habla del usufructo de acciones, que salvo esté pactado contrariamente, el usufructo de acciones lo que nos va a dar es el derecho que corresponde al propietario de decisión y el derecho de dividendos, ¿no? En dinero para el usufructario, ¿no? También podría pactarse adicionalmente que los dividendos pagados en acciones de propia emisión que toquen al propietario sean durante el plazo justamente del usufructo, ¿no? Bueno, esta ha sido mi intervención, profesor, compañeros, muchas gracias, hasta la próxima.